Ya hablamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, jefe. Les recuerdo al público que normalmente estamos con Quique Mujica en el siguiente bloque, pero que está de vacaciones, así que no va a estar con nosotros. Y tampoco está Covarrubias, de nuevo. Por segunda semana consecutiva. ¿Pero qué le pasa? ¿Covarrubias se fue de vacaciones? No, yo creo que esa es la persona que más vacaciones tiene al año, pero con distancia. Por lejos, sí, ¿no? Increíble. Sí, alguien debería ver el tema de recursos humanos aquí y en la universidad, porque Covarrubias trabaja en una universidad. No, y además nos debe estar escuchando. La vez pasada se quejó por... Amargamente, claro, sí, por nuestras alusiones a la... Exactamente. ¿Cómo se llama esa pollera escocesa? Lo que usan, tiene un nombre, que nunca lo he podido aprender. No, pues yo creo que lo que más le dolió no fue ni lo de la pollera ni lo de la gaita, sino que sugiriéramos que andaba sin ropa interior. Bueno, pero primitivo. El kilt, eso, kilt. Gracias, kilt. Javier, gracias, kilt. Pero es que se usa... Joaquín, gracias, Joaquín. Perdón. Es que se usa sin ropa interior, ¿no? Pero por lo menos... Todos los que dimos Corazón Valiente nos dimos cuenta de eso, ¿no? Mira quién está, mira qué dupla te pusimos hoy día, No, impresionante. De vuelta en Tele13 Radio, Josefina Arauz. ¿Cómo estás, Josefina? Qué bueno tenerte acá de vuelta. Muy bien, gracias, muy contenta de estar acá. ¿Cómo subió el nivel de este panel? Impresionante. Impresionante. Esto es como el fenómeno inflacionario del año pasado. Así es. Una cosa, pero explosiva. Josefina Arauz, ya que vienes volviendo, y va a estar con nosotros... No necesariamente los martes, aunque bueno, uno nunca puede decir nada con las vacaciones de Covarrubias, pero va a estar dando vueltas por acá. Parte tú con la joyita, ya que vienes volviendo. Bueno, últimamente hay harto material semana a semana, así que está difícil la selección, pero en honor a lo que he estado viendo las últimas semanas, que tratamos de que las joyitas sean cosas que no necesariamente vamos a conversar después, quería comentar una nota que venía ayer en el Mercurio sobre el aumento de las denuncias por maltrato a estudiantes desde la Superintendencia de Educación. Llegaron a 3.218. Había habido una reducción al parecer por la pandemia en 2020, 2021, entonces se esperaba que hubiera un aumento, pero parece que fue muy significativo, y se ubica principalmente en maltrato de adultos a estudiantes. Es difícil identificar la causa, en la nota venía distintas razones, algunos no lo atribuían solo a casos efectivos de maltrato así directo, explícito, sino por ejemplo a denuncias por inacción de parte de las autoridades o de los adultos respecto a la situación, ¿cierto?, de los estudiantes. La idea un poco de que el abandono, la dejación también es una forma de maltrato. También se hablaba de altos niveles de estrés en los docentes, a los que sabemos que están expuestos en general y desde el fin, no sé si llamarle fin, digamos, pero desde la pandemia hasta ahora sabemos que ha ido también en aumento. Y nada, me parecieron unas cifras bien impactantes que vuelven a... O sea, no solo nos confirman, sino que dan más material respecto del estado de la educación en nuestro país. Y a esto se agrega la noticia de la amenaza de un paro indefinido de profesores, en todas estas ires y venires del petitorio que tienen con el gobierno. Me parece que hay un escenario como bien difícil, digamos, de nuestra educación en general, y creí interesante traer esa nota a colación. A propósito de eso, el Colegio de Profesores va a contar hoy día cómo le fue ayer en una reunión con el Ministerio de Educación después del paro, pues se supone que iban a analizar una proposición de la semana pasada del Ministerio de Educación después del paro de 48 horas del miércoles. Pero creo que habían encontrado una vergüenza la respuesta, no sé, y el gobierno volvió a pedir 10 días más, entiendo, para volver a darles una respuesta. Claro, hoy lo hacen oficial, digamos, eso. Sí. Eso nos permite hablar de otra cosa que no sean convenios y fundaciones. Pirincho Navarrete, ¿algún comentario de esto? Sí, la joyita que trae la Josefina, a mí me parece que una cuestión que ha rondado nuestras preocupaciones, yo diría ya en los últimos años, y hay dos dimensiones que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Una, que ha alimentado buena parte de nuestros debates políticos, que tiene que ver con la ausencia de mayor respeto, el tema de la autoridad, y que ha consolidado un cierto fenómeno que es bien complejo y que tiene que ver con una discusión no solamente en el ámbito generacional, sino que con la convivencia, es decir, políticos que le tienen miedo a la calle, profesores que le tienen miedo a sus estudiantes, y para qué decir incluso padres que le tienen miedo a sus propios hijos.
el cómo se ha organizado esa convivencia, la pérdida de la verticalidad, la idea de la mayor horizontalidad de las relaciones, confundiendo eso con, insisto, la ausencia de autoridad y respeto, creo que una dimensión que se expresa de un problema nacional que se expresa de manera bien nítida en el ámbito educacional. Y lo otro, fíjate que tiene que ver con el efecto de la pandemia. Yo siempre he sido de los convencidos de que van a pasar varios años para que aquilatemos el real impacto que en términos psicológicos generó el que el planeta virtualmente y nosotros como parte de él estuviéramos encerrados y bajo este nivel de estrés. Entonces los niveles de violencia que uno observa en la relación escolar no son muy distintos a los que observa en la calle. Es decir, que te den una luz verde y que no partáis en el preciso segundo puede francamente neurotizar al de atrás. Exacto, que después de tocarte la bocina te puede encerrar y en ciertos lugares se puede bajar, pegarte o sacar una pistola. Es decir, andamos completamente desquiciados. El ambiente está muy tóxico, comentábamos con la Josa afuera, y eso se expresa en distintos niveles, pero es especialmente brutal cuando se expresan los niños. Porque ahí hay mayor descontrol y también una cosa más genuina. Y que va a ser probablemente muy difícil de resolver. Que además la escuela es como la familia, son los espacios de donde debiera haber como mayor experiencia del cuidado, ¿cierto? Primero, en primer lugar la familia, en segundo lugar la escuela, por el tipo de cotidianidad que se da ahí, el impacto que tiene en la experiencia de los niños, la cantidad de horas que pasan al día. Entonces, que aumente las denuncias de maltrato te habla de la profundidad de la crisis, como decía Pirincho, de la convivencia al interior de las escuelas y que está impactando la estructura de todos esos niños, ¿no? Entonces, es muy preocupante el tipo de efecto que puede tener en el largo plazo para la formación de esos niños, que esa esté siendo una experiencia cotidiana y creo que hay que tomarle el peso. Una joyita, Pirincho Navarro. A ver, una joyita que parte con algo contingente, pero que tiene que ver con una reflexión más general. Concurrió la expresidenta Michelle Bachelet al Consejo Constitucional y el gran titular es la preocupación que ella expresó por lo que considera el retroceso en ciertas conquistas civilizatorias, particularmente en temas de género, vinculado evidentemente a la problemática de las políticas públicas de las mujeres y muy particularmente la posibilidad de que se pueda retroceder respecto de lo avanzado en la interrupción del embarazo en 3 causales. Traigo esto a colación porque me parece que es un tema que está lleno de contradicciones, a lo menos cuando uno describe el escenario, simplemente las voy a enumerar. La primera es que asistimos a un momento, y la última encuesta CEP lo confirmó, donde la emergencia del tema de seguridad, por ejemplo, hace absolutamente tolerable para los ciudadanos el que se vean restringidos sus propias libertades, había cuenta el flagelo al cual estamos enfrentados. Y por lo tanto pareciera que hay un ámbito donde los ciudadanos no temen, sino incluso promueven el hecho de mayores restricciones respecto a su autonomía. Y sin embargo, eso que es muy nítido en materia de seguridad y que básicamente apunta a derechos civiles y políticos, pareciera que no tiene un correlato en otros ámbitos de autonomía donde las personas son particularmente celosas de su independencia. Un tema clásico que hemos puesto aquí sobre la mesa varias veces es la libertad de los padres, por ejemplo, de elegir el modo y forma de educación de sus hijos, y otro tiene que ver con estos temas mal llamados valóricos, y que expresan una tolerancia mucho menor a la que hay en otros ámbitos. La segunda contradicción es que, a propósito de lo que también hemos visto en la CEP y otras encuestas, cuando uno mira el listado de las preocupaciones ciudadanas o aquellas cosas que valora con mayor ansiedad, pareciera que este tipo de temas no ocupa un lugar preferencial. Y ahí la duda está si es que eso es porque las personas no lo valoran con la misma importancia que, por ejemplo, el tema seguridad, pensiones o salud, o por el contrario, que es algo parecido pero no es lo mismo, no advierten el riesgo de que estén en una situación de peligro y por lo tanto claro, esa es la razón por la cual no lo ponen. Traigo esta colación también porque nos gusta mucho hablar de las experiencias comparadas y a propósito de lo que ocurrió en España y la última elección que está todavía trabada respecto de la conformación del gobierno, cuando uno analiza qué fue lo que ocurrió,
que no llevó a las fuerzas de derecha a tener este triunfo tan holgado que se pronosticaba y a resistir por parte de las fuerzas de izquierda, se ha puesto mucho la mirada en el manejo económico, en fin. Pero yo quiero recordar que 2 meses o 3 meses antes de que se dieran estas elecciones, se verificaron otras donde la derecha arrasó y tuvo que conformarse gobierno en distintas autonomías, municipios, en fin. Y una de las cosas que empezó a espantar a los españoles fueron exabruptos de los sectores más conservadores y más radicalizados. Estoy pensando particularmente en Vox, que por ejemplo, y solo por ejemplo, en algunas autonomías promovían la censura a ciertas obras de Lope de Vega. Se trató de censurar la segunda versión de Buzz Lightyear porque había 2 mujeres, 2 monitos animados, literalmente dándose un beso, y eso provocó una reacción de pánico, más allá de lo absurdo, en un cierto sector que probablemente conspiró con el éxito de la elección. Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca o lejos estamos de eso? De que efectivamente estas que llamamos conquistas civilizatorias para muchos pudieran o no estar en peligro, uno. Y segundo, ¿cuánto ese peligro pudiera movilizar electoralmente a los ciudadanos más allá de los deseos o las intuiciones que cada uno de nosotros pudiera tener? Josefina Arauz. Sí, sobre ambas cosas. Sobre lo último que plantea Pirincho, yo creo que es el dilema que tiene hoy republicanos en Chile, o sea, pero lo han tenido sucesivamente distintos grupos que han tenido la hegemonía del momento político en las distintas circunstancias que ha vivido Chile, ¿no? Fue la pregunta que enfrentó la lista del pueblo en su minuto con los resultados de la elección de la Convención Constitucional, o sea, hasta qué punto lo que lograba captar de la ciudadanía, ¿cierto?, en ese momento que le había permitido tener esos resultados electorales, se podía transformar en una mayoría de largo plazo, ¿cierto?, más contundente, más significativa. Y hemos visto cómo las llamadas borracheras electorales que hacen confundirse a algunos, hacen que luego pierdan rápidamente el apoyo y la sintonía que lograron tener en ese minuto. Hoy día Republicano está enfrentado a esa pregunta, ¿no? Y como lo hemos dicho otras veces, tienen que irse con cuidado, ¿no? O sea, hasta qué punto están logrando leer bien un momento político porque captan el enojo ciudadano o porque están conectando con sus demandas desoídas, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío relevante que Republicanos va a tener que demostrar si logra transformarse en una mayoría efectiva a largo plazo. Sobre las conquistas civilizatorias, yo solo voy a plantear una pregunta, esa discusión da para largo. A mí solo me preocupa, hay cuestiones, ¿qué estamos metiendo en las conquistas civilizatorias, ¿no? Y hasta qué punto planteamos como conquistas civilizatorias cuestiones que todavía están sujetas o debieran estar abiertas al debate legítimo en democracia, ¿no? Por ejemplo, aborto, acá debo reconocer mi postura, ¿no? Yo soy crítica de esa agenda, de la agenda pro aborto, y me parece que es una postura legítima estar en contra de ella, ¿no? Incluso incluso contraria a la actual legislación. ¿Fechas causales? Sí, yo tengo una postura contraria, pero me parece que es legítimo que la discusión se dé en el Congreso, ¿no? Entonces la pregunta es hasta qué punto también hay un problema en nuestras democracias cuando planteamos debates que debieran estar abiertos a legítimas discusiones, ¿no? Con posturas distintas respecto de la paridad, respecto de aborto, donde hay posturas en pugna que son ambas legítimas y las planteamos como conquistas civilizatorias, ¿no? El que está en contra del aborto está en contra del derecho de las mujeres, el que tiene recelos o diferencias respecto de las propuestas de paridad está en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? A mí me parece compleja esa discusión y creo que da para largo, ¿no? Hasta qué punto estamos planteando como conquistas civilizatorias cuestiones que quizás es válido que sigan estando abiertas a la discusión pública, ¿no? En fin, lo dejo sugerido. Solo un punto y para no irme largo en el recurso retórico. A ver, concedo completamente de que si hay ciertas materias que no podemos discutir, que no podemos controvertir, que no podemos problematizar, estamos en presencia de ideas que al final le hacemos un flaco favor porque se sostienen a modo casi de un prejuicio cuando no podemos debatir. Ahora, dicho lo anterior, no veo la contradicción en que los partidarios acérrimos de ciertas políticas públicas las planteen como conquistas civilizatorias
civilizatoria y sin embargo eso no inhiba el debate. A mí me parece que una de las cuestiones más importantes de esta discusión tiene que ver con lo que ocurrió en algún minuto, y no solamente en Chile, sino que afuera, de la emergencia y la importancia que adquirían los temas vinculados a la agenda de género. Entonces la pregunta es incompatible decir que esos logros son una conquista civilizatoria y sin embargo que eso signifique no discutirlas? No. Pero que las plantea con ese nivel de fuerza e importancia, cuando habla de conquista civilizatoria, lo que está haciendo es un punto respecto de su profundidad, no está haciendo un punto respecto de su clausura necesariamente. Solo un pequeño detalle. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric fue la semana pasada, creo que en la USACH, en un discurso en la Universidad de Santiago, habló del retroceso en la valoración de la democracia a la derecha y puso, entre otros ejemplos, la agenda respecto de aborto, ¿no?, en la discusión en el Consejo. Ahí no tengo claro si es que hay una defensa acérrima, legítima, de una convicción profunda que tiene el presidente, que me parece válida, o la clausura o invalidación de una postura distinta respecto de esa materia en el bando contrario, ¿no? Creo que es difícil el equilibrio. Porque podría insinuar que discutir el aborto sería invalidar la democracia. Claro, pero ese es el fondo. Ok, pero eso es un poquito distinto, concédanme, a lo que estábamos discutiendo. La preeminencia de los derechos civiles y políticos es una conquista civilizatoria, y sin embargo estamos discutiendo su restricción de manera democrática para conceder o poder tener mayores niveles de seguridad. Una discusión muy difícil. Yo solo hice un alcance. Pero está bueno, es bueno el punto, y desafortunadamente nos tenemos que ir al corte. Son las 9 de la mañana con un minuto. Estamos con Josefina Arauz y con Pirincho Navarrete conversando de actualidad y política esta mañana en Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política hoy con Pirincho Navarrete, con Josefina Arauz. Terminamos el bloque anterior con esta discusión sobre si algunos temas valóricos, o mal llamados valóricos, planteados como acuerdos civilizatorios tienden a inhibir o cancelar el debate sobre esos mismos puntos, o si debería ser legítimo discutirlos. Eso nos lleva a cuál va a ser la estrategia para ese debate que va a venir inevitablemente de un sector que lo va a protagonizar, que es la derecha, en función de el Consejo Constituyente que está liderando, en función de la próxima campaña presidencial y en función del reorganización de la derecha, tal como lo plantea el expresidente Piñera en una entrevista de la Tercera el domingo pasado. Pirincho. A ver, les propongo que para esta conversación asumamos un dato y una suposición. A ver. El dato es que la derecha está en el mejor momento de hace muchas décadas. Un candidato conservador ganó la primera vuelta electoral de la última elección presidencial. La derecha como sector político tuvo el mejor resultado que ha tenido el Congreso y particularmente el Senado desde que se había terminado los senadores designados. Ganó el rechazo en la elección del 4 de septiembre que ellos promovieron con entusiasmo. Y para qué decir el último resultado electoral del 7 de mayo que transformó como protagonista a quienes incluso no querían el proceso constitucional. Asumamos ahora la suposición. A todas luces, salvo que pase algo muy extraordinario, la derecha debería ganar las próximas elecciones presidenciales y probablemente la discusión está, o la duda, en manos de quién. Claro, ya. Pues, ok. ¿No? Si eso es así, yo creo que el sector, la oposición, digo, ha sido medio errático, en el sentido de, primero, como conversábamos hace algún tiempo y recordábamos la frase de Napoleón, nunca interrumpa a tu enemigo cuando se está equivocando, y el gobierno que se viene equivocando sistemáticamente, y sin embargo la oposición toma decisiones que pudieran ser algo inentendibles. Por ejemplo, la acusación constitucional contra el ministro Ávila, más allá de los desmerecimientos para estar en esa cartera y todo lo que eso significó, particularmente el quiebre en el sector, la decisión de la UDI y de republicanos de restarse de la mesa de discusión de pensiones, que se ha transformado en una suerte de pesadilla, después de casi 10 años no puede resolver esta cuestión. Ahora la decisión de negarse a simplemente discutir la cuestión tributaria, pese a que se
se dio vuelta la agenda y primero estamos debatiendo en torno a modernización del Estado, incentivos de inversión, más allá de que incluso se sacó lo de las utilidades, el tributo a las utilidades retenidas, el impuesto al patrimonio, cosas que ha pedido la oposición, en fin. ¿Por qué digo todo esto? Porque si es correcta mi suposición, la derecha debería estar especialmente preocupada de mostrar coherencia y gobernabilidad en la perspectiva de que puedan ganar una elección. Y eso significa hacer concesión y, como decía la José, eso significa actuar con un poquitito de prudencia y de cuidado. Y la pregunta está, si es que efectivamente esa mesura que, por ejemplo, expresó Kast cuando dijo queremos una constitución que acomode más a Chile que a republicano, si esa mesura se va a imponer en esta suerte de legítima borrachera, en este éxtasis, en este vértigo que los lleve justamente a la disyuntiva de fracasar en un momento cuando sus posibilidades son las mejores de hace mucho tiempo atrás, o consolidar en lo que han venido logrando hasta ahora. Josefina Arauz. Bueno, hartas preguntas son las que plantea Pirincho. Yo estoy de acuerdo que está en un... Es una paradoja, porque está efectivamente en su mejor momento respecto de los resultados, pero como que le llegó un poco rápido el mejor momento a la derecha. O sea, el 2019 uno lo siente muy lejos por el estallido y la pandemia, pero está cerca, en términos temporales, efectivos, está cerca, y la derecha aún está yo creo, en un proceso como de dilucidar qué pasó, por qué se quedó paralizada para el estallido, qué tiene para ofrecer, cómo se rearma. O sea, lo hablábamos en el break, ¿no? Todavía Piñera resuena porque no es claro cómo Chile Vamos se rearma después de esa crisis, ¿no? Entonces, tiene ahí un dilema bien difícil, y se agrega lo que ha dicho Pirincho también, un dilema interno. O sea, ¿va a ganar acá la hegemonía de republicanos y se va a unir la derecha, o Chile Vamos va a tratar de diferenciarse? Y yo creo que ahí también hay un problema, un nudo bien importante, ¿no? Lo hemos visto, Matei claramente se quiere diferenciar, lo planteó con mucho énfasis estos días en entrevistas que le hicieron. Parece que está eligiendo la agenda valórica para hacer esa diferencia. Yo estratégicamente, ni siquiera por posiciones más sustantivas, no me parece la mejor estrategia. Creo que hay cosas mucho más relevantes con las cuales distinguirse Chile Vamos respecto de republicano, pero claramente ahí se viene un conflicto interno. O sea, Chile Vamos en particular tiene un desafío importante respecto de cómo se va a diferenciar de republicanos y al mismo tiempo tratar de conectar con demandas ciudadanas importantes, ¿no? O sea, cómo Chile Vamos es capaz de apropiarse o disputarle a republicanos la conexión con el momento político, con el ambiente político del momento. Yo estoy de acuerdo cuando Pirincho cita esa frase famosa, ¿cierto?, de no interrumpa al enemigo cuando se está equivocando, y uno puede plantear, yo no soy partidaria de las acusaciones constitucionales en general, pero también creo que hay cierta desesperación en una oposición que ha tenido momentos de bastante, o sea, creo que se ha comportado mejor que la anterior, y han habido casos bien polémicos. Entonces, creo que también hay por momentos una desesperación de qué se hace, qué recursos ocupar para exigir del gobierno respuestas, ¿no? Y solo por poner un ejemplo, hoy día cuando Claudio Rego, yo entiendo que defienda a Javiera Martínez, ¿no? Entiendo que el gobierno también lo haga, pero me sorprende el énfasis, perdón por llegar al caso convenio, pero me sorprende el énfasis con que la defienden. No que la defiendan, me sorprende el énfasis. Y hoy día Claudio Rego ponía un ejemplo un poco, bueno, en Biobío o en Los Lagos han habido personas frescas, pero no vamos a tratar al Ceremi de ladrón, ¿no? Un poco ese era el ejemplo que ponía, si no recuerdo mal. Acá no se trata, o sea, me pareció un poco liviana la defensa, ¿no? Porque no se trata de llegar a tildar a Javiera Martínez de ladrona, sino de exigir responsabilidades, que no es lo mismo, de parte de las autoridades que están a la cabeza, en medio de una polémica de la gravedad que hemos estado viendo respecto al caso Convenios, ¿no? Que no es un caso puntual, sino algo como más sistemático y más generalizado de lo que se pensaba en un minuto. Entonces, creo que también hay por el momento esa desesperación en la oposición de qué recursos utilizar para exigirle y tensionar un poco al gobierno y no dejar que se vaya con el que se la lleve pelada, ¿no? Por episodios bien preocupantes. Entonces también hay
ahí hay una pregunta. No tengo respuestas, no quiero defender las decisiones que ha tomado la oposición, creo que muchas han sido erráticas, etcétera, pero creo que también hay un deseo por plantearle al gobierno que las cosas los actos tienen que tener consecuencias, ¿no? Perincho. Sí, sin duda. Yo no puedo estar más conteste con que me parece que ha sido un gran error tratar de equiparar la comisión de delitos a la responsabilidad política que tiene una administración respecto a una cuestión que, más allá de los casos puntuales, a todas luces se ha transformado en una cuestión más estructural, respecto de la cual, con acción o omisión de las autoridades, tiene las consecuencias devastadoras, especialmente para la clase política respecto de su solvencia para contener esta discusión, para llevarla adelante en términos más propositivos y finalmente asegurar lo que interesa a todos los ciudadanos, y es que justamente la política pueda recuperar esa promesa algo extraviada de que una actividad que consiste, entre otras cosas, de organizar un grupo de personas para resolver los problemas de los ciudadanos. Pero justamente en aras de eso es que creo que la pregunta que hace la José es la más pertinente. La oposición, la pregunta es si es que tiene que seguir comportándose como oposición estrictamente, o dada la devaluación política del poder ejecutivo del gobierno y la inflación política del Congreso, y particularmente de cómo se ha transformado el epicentro de las políticas públicas, ¿qué responsabilidad le cabe en el anticipar que van a gobernar? Pongo simplemente dos ejemplos que son más o menos obvios. El primero, el del Consejo Constitucional, es decir, la paradoja de que hoy día la llave del proceso está en manos de quienes no lo querían, le impone una inesperada responsabilidad que tiene poco que ver con si gana la apruebo o el rechazo, o más bien si es que ese sector muestra que logra los niveles de coherencia y consistencia y de acuerdo para efectos después de pasar la prueba más importante, la madre de todas las batallas, que es gobernar Chile y ganar la próxima elección. Y en materia de legislativa, me parece que no solamente la cuestión previsional, para qué decir los temas de salud, e incluso la idea del pacto fiscal, a propósito de dos cosas que han sido muy sentidas en la derecha, de cómo hacer el Estado más eficiente y cómo poner el tema del crecimiento en el centro de la discusión, son una cuestión respecto de la cual no puede comportarse como oposición hasta el último día, pensando que al día siguiente va a poder cambiar el switch y decir, ahora que somos gobierno lo vamos a hacer distinto. Es tal el deterioro, me parece, la fragilidad en la cual estamos y la debilidad del gobierno, que se da la paradoja de que para anticipar el proceso, incluso para recuperar en algo la tan alicaída actividad política, no tienen más alternativa que, tácticamente a lo menos, renunciar a ciertos niveles de dureza para asegurar una transición, si es que el objetivo es efectivamente que estén sentados en la moneda en 2 años y medio más. Josefina Arauz. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que tiene una tarea difícil la derecha, porque por un lado es responder a las demandas ciudadanas de promover acuerdos, grandes acuerdos, que eso es una demanda muy sentida. El año pasado estuvimos con Pirincho presentando un estudio sobre el proceso constituyente, y una de las razones, me acuerdo, más fuertes en la decepción de la ciudadanía con la convención en su minuto, entre muchas otras, era que al final se habían comportado como la clase política de siempre, sin ninguna capacidad de mostrar que podían ponerse de acuerdo en algo por el bien de la ciudadanía, ¿no? La gente quiere que la política se ponga de acuerdo, no porque le guste la cocina, sino porque eso muestra que la política está al servicio de las personas y no de sí misma, ¿no? Avanza, es eficiente, es eficaz. Entonces, la pregunta es cómo la derecha muestra grandeza para avanzar en acuerdos relevantes, no solo por estrategia, porque después le va a tocar eventualmente gobernar, sino por el bien de Chile, y al mismo tiempo es capaz de exigirle condiciones a un gobierno que también tiene que saber actuar como un gobierno que no tiene mayoría, ¿no? Y eso no siempre lo ha tenido claro el gobierno, y me parece que a la oposición le corresponde, sea quien sea la oposición, exigir eso cuando esas son las circunstancias, ¿no? Entonces es un difícil equilibrio, y
estoy de acuerdo en que la derecha no siempre ha sabido resolver bien ese dilema, ¿no? Entre cómo avanzar, cómo mostrar grandeza para avanzar en grandes acuerdos y al mismo tiempo exigir las condiciones que corresponden al gobierno. Esa es la tarea que hay por delante, pero estoy de acuerdo que es muy relevante por estrategia y por gobernabilidad, por el bien del país, digamos, ser capaces de avanzar en reformas como la previsional o el pacto fiscal. Y sobre el Consejo, yo creo que ese es el mejor teatro por la hegemonía que tiene la derecha ahí, y también para el desafío particular que tiene Republicanos para mostrar cómo pueden ofrecer una política y un comportamiento de mayoría distinto del que vimos el último año. Y ahí el problema o el dilema va a ser en la derecha qué van a ser sus liderazgos y cuál de esos liderazgos va a poder efectivamente conducir a la oposición en un camino más o menos virtuoso. ¿Se entiende? Sí. Lo va a poder hacer Evelyn Matei, lo va a poder hacer Sebastián Piñera eventualmente, lo va a poder hacer José Antonio Kast, que tiene una constatación palmaria ahí en el Consejo. Esa es una pregunta. Lo que pasa es que esto que estamos discutiendo tiene una traducción específica en decisiones que se están tomando hoy día, noticia en desarrollo, dirían los periodistas. Primero tenemos un expresidente de la República como Sebastián Piñera, cuya figuración, como lo sugería Josefina, ya presupone una cierta extrañeza, una cierta perplejidad a la derecha, que debería haber superado por completo este periodo y debería estar más o menos ordenada respecto de cuál es su nueva etapa. El portazo que sufre la propuesta del expresidente Piñera, no solamente a manos de amarillos, demócratas, esta propuesta de coalición, exactamente, sino que de republicanos y otros, muestra que esto es una cuestión no resuelta. Es decir, hay, para hacer la comparación, también hay a lo menos dos almas en la derecha, y lo que está haciendo la UDI es justamente tomar una definición si es que se parece más a republicano, con todos los riesgos que eso implica, porque cuando uno quiere tomar café, la mayoría de las veces pide el original y no el sucedáneo. Claro. Y el rol que pudieran tener los sectores más moderados, que lidera hoy día Renovación Nacional, que sin embargo están en una disputa interna justamente también que se traduce en una decisión de carácter táctica. Y todo esto se enreda más cuando las dos personas que aparecen con mayor liderazgo en la derecha para poder encabezar una coalición son Evelyn Matei y José Antonio Kast, que están más juntos de lo que deberían estar para justamente marcar esta diferenciación táctica que mostrara que no es lo mismo que gobierne uno u otro, y los sectores que deberían representar una voz distinta o hacer un contrapunto a este endurecimiento de la derecha están completamente huérfanos en ese sector. ¿Josefina? Es que además el dilema de la UDI que vive los líderes, digamos, de partido, lo viven por lo que ocurre en sus bases. Claro. ¿no? O sea, son las bases las que están tentadas, digamos, por lo que está ofreciendo Republicanos, un poco enojadas por lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no? O sea, la UDI también asumió costos, por ejemplo, apoyando la continuidad del proceso constituyente, que yo creo que es un costo bien pagado, ¿no? Pero ahí siguen pagándolo a nivel de base. Entonces es difícil el desafío porque están muy tironeados desde abajo, me parece. Y respecto de Sebastián Piñera, pasa además que figure como una carta, te habla de la dificultad de renovación del liderazgo, y eso también tiene que ver con el propio gobierno de Sebastián Piñera, que venía con dificultades desde antes del estallido, pero en el momento del estallido fue quemando a varias figuras que podrían haber destacado y haber ocupado un lugar importante en renovar los cuadros políticos del sector, ¿no? Entonces creo que ahí quedó se produjo una sequía anticipada de alguna manera de rostros, de nombres, y que nos hace estar como dando vueltas en círculo en alternativas que parecen déjà vu, ¿no? Y algunos unos déjà vu bien angustiantes. Entonces hay un desafío ahí de renovación en la derecha, en liderazgos y también en su propuesta, ¿no? Y en particular para Chile Vamos, cómo va a ser capaz de mostrar una propuesta distinta, sustantivamente distinta, de la de República. Como decía Pirincho, ahora de noticias en desarrollo. Recomendaciones para esta jornada, Pirincho. Bueno, fui el fin de semana a ver Oppenheimer. ¿Ya? Y en lo que ya una tradición, diciendo absolutamente de la crítica a Escanio Caballo respecto a la película.
Yo soy un amante de esa época y particularmente esa historia. A mí la película me gustó muchísimo. Creo que tiene, diría yo, 3 grandes aciertos. El primero, que muestra a Oppenheimer no como un gran científico, no como un gran genio, sino lo que realmente fue, que es un gran organizador. Alguien que, no siendo el más brillante de la clase, era el que pudo poner en marcha una maquinaria sin precedentes. Ahí hay una segunda dimensión de la película que creo que es interesante traer a colación, es decir, el caso de la carrera por llegar primero a la bomba atómica fue probablemente el primer ejemplo de la ciencia por misión, es decir, de cómo el sector público, el sector privado, el sector académico distintos se ponían y se abocaban en una sola carrera y un solo objetivo. Bueno, el segundo ejemplo más brutal todavía es el de la pandemia, a nivel global, respecto de la ciencia por misión y cómo todo el planeta se organizaba para tratar de salvar nuestra sobrevivencia. Y tiene una tercera dimensión, a mi juicio, que retrata muy bien la realidad, y es que Oppenheimer, sus culpas o la expiación respecto de la obra que él ayudó a construir, básicamente tiene que ver con su posición respecto al armamentismo y a la estrategia que debe seguir, que le llevó, bueno, una diferencia con Truman bien relevante. Claro, hay dimensiones de la película que no son completamente ciertas, su cercanía o trato cordial con Einstein para nada, se odiaban profundamente y por razones que es largo de explicar, pero buena película, larga, 3 horas, con el gran respeto al maestro Ascanio Cavallo. Vayan a verla y después háganse su propia opinión. Ya, Oppenheimer recomienda. Perincho Navarrete, está por si haga esta biografía enorme, que 900 páginas, Prometeo Americano, la biografía de Oppenheimer, que está reeditada a propósito de la película. Josefina Arauz, tu recomendación. Sí, yo manifiesto mi queja de las películas largas, que son muy poco pensadas en los padres y madres de niños pequeños, y yo no tengo ninguna posibilidad de ver nada de 3 horas exactamente, por un buen tiempo, así que tendré que conformarme con el libro 900 páginas por ahora. Yo traigo un libro para recomendar, que tiene cierta conexión con el tema que plantea Pirincho en su recomendación. Quizás salió en algún minuto, me perdonarán porque estuve 6 meses out, que es La piedra de la locura, una segunda novela de Benjamín Labatut, que fue muy conocido por Un verdor terrible. Sí, no me suena que le hayan recomendado, no me suena. Un libro muy cortito, acá lo tengo, donde vuelve a mezclar esta escritura muy singular de él con datos reales y de ficción, muy nutrido de referencias científicas. Así es en Un verdor terrible, y vuelve a ser así en La piedra de la locura. Ahora ya no exclusivamente sobre descubrimientos científicos que cambiaron la historia de la humanidad, o no ese es el foco central, sino sobre las implicancias del desarrollo de la ciencia y del conocimiento del siglo XX para las posibilidades de comprensión de nuestro mundo, ¿no? Hasta qué punto la realidad de a poco se nos ha ido escapando de las manos y estamos entrando en un mundo donde ya no sabemos qué es lo real, qué es lo verdadero, y por eso en parte la palabra locura está en medio de su título. No lo he terminado, estoy en medio de la lectura, pero está muy entretenido de nuevo. Él tiene una narrativa muy que agarra mucho, y nuevamente por anagrama, igual que el libro anterior. La piedra de la locura, Benjamín Labatut, recomendación de Josefina Arauz. José, muchísimas gracias, bienvenida de vuelta. Pirincho Navarrete, la próxima Encantado. semana probablemente esté Covarrubia, ¿eh? Desgraciadamente. Salud. Que les vaya bien, ¿eh? Buenos días. Que Un estén muy abrazo, bien. que estén muy bien. Saludos, Francisco. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Detrás de las principales noticias hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoya y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años. Y no vamos a parar, dice la gente de WOM. Nadie te da más. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Disfruta la potencia de sus motores en todas sus versiones. Conduce el primer SUV híbrido enchufable de Mazda. All New Mazda CX-60, crafted in Japan. ¿Te cuesta ordenar tus finanzas? ¿Vives en la bicicleta para llegar a fin de mes? La tarjeta TAP de Caja Los Andes trae la solución, porque al usarla es más fácil conocer nuestros ingresos y egresos, y lo mejor, solo nos permite gastar lo que tenemos. Descárgala, conoce más en cajalosandes.cl/TAP.
Cada día Reciter trabaja al servicio del medio ambiente. A través de la innovación valorizan los residuos para mitigar el cambio climático y desde el corazón de las empresas están comprometidos con la economía circular. Hablemos de sostenibilidad, hablemos de Reciter. Estreno en Tele 13 Radio y3, Información, Influencia e Innovación, una serie de conversaciones que potencian las ideas, conducida por Andrea Avial en formato podcast en Tele 13 Radio, ya disponible en tele13radio.cl y en la aplicación para móviles. El primer capítulo con el rector Carlos Peña, hablando con Andrea Avial en i3. Nuestro bloque de columnistas con Jorge Pirincho Navarrete, con Josefina Arauz, disponible en los próximos minutos en tele13radio.cl, en la aplicación y en los canales de YouTube y Facebook Live, y con Billy Joel sonando de fondo. ¡Qué lindo! Este se llama Un hombre inocente, que es el título del álbum que lanzó un día como hoy, hace 40 años, Billy Joel, en 1983. Tú bailas lentos con esto. Ponía la canción y bailaba el lento y después volvía a poner la siguiente canción, el siguiente lento. Muy bien. Si es que me iba bien, si no me iba bien, no. Sí, pero en esa época había que calcular, porque sacar en un lento era como una cosa muy brusca, entonces había que calcular cómo llegaba antes del lento. Hoy ya no se saca. No, ya nada de eso. Hoy ya no se baila ningún lento, ¿no? Se ponían y no la se saca a bailar. Frente, no se saca, sí. Era como un pasillo y uno tenía que cruzar, era una cosa muy ignominiosa, sobre todo si te decían que no, que a mí me ocurrió la mayoría de las veces. Había que devolverse. Tenía que devolver. Era como devolverse por el mar rojo. Así es. Bueno, en eso es Billy Joel para terminar esta edición de Mesa Central. Después de la pausa hacemos Mercado Global con Paula Comandari. Gracias por estar ahí.